vinculo esas dos últimas para terminar con luego la parte de la discriminación y terminar con la de Rafael Olivera sobre la Ley de Seguridad Interior, que es muy importante para amarrar el tema. El gran espejismo o la gran, digamos, trampa de esta era digital es la búsqueda desesperada y a toda costa de tráfico y de clics. Y es que mi video se viralizó, ¿no? Pues sí, pero se viralizó porque pues, hay una compulsión por el morbo terrible, ¿no? O estos medios, me acuerdo en particular una discusión que tuvimos en proceso, ese se los relato porque fue de manera directa, cuando el chico de Monterrey asesina a sus compañeros y a la maestra. El video que se viraliza es el del Universal. Y hubo una discusión, por primera vez se dio una discusión en las mismas redes de si había o no que viralizar el video, de si había o no que hacer más, o sea, había que revictimizar a las víctimas que ya de por sí se habían muerto, es decir, ¿cuál era la aportación del video? Un colega me lo decía y me lo dijo bien en términos del periodismo tradicional. Ese video es un documento y el hecho de que se comparta, pues cada quien va a tener la interpretación que quiera, que es la argumentación tradicional de cuando se ponen fotos de muertos, de balaceras, etc., ¿no? Y yo tenía la posición contraria y no creo que yo tenga la razón 100%, pero es una discusión que se está dando. Pero dije, si ese video no te aporta nada informativamente y sí viola derechos de las personas, y ahí entran los derechos, sobre todo el derecho de menores de edad, no tiene caso que lo reproduzcamos, ¿sí? Entonces, creo que hay que discutir caso por caso. No hay que irnos hacia lo absoluto, ¿no? O sea, pero esa discusión caso por caso es lo que alienta el periodismo digital, lo que lo va a hacer mejorar. Y creo que esa discusión además es mejor si se da desde las propias plataformas digitales, ¿no? La amenaza al periodismo se elimina o se matiza si hacemos esta discusión. Y si los periodistas que tenemos más tiempo en el oficio participamos en esa discusión en redes, eso va a mejorar, ¿sí? Porque desgraciadamente muchos colegas que tienen mucha claridad y mucho oficio dicen y menosprecian eso. Lo que yo les contaba, la anécdota esta de mi cuñada. Yo dije, bueno, pero qué tonta, ¿cómo le hace caso a algo? No, qué tonto yo que creo que los demás deben saber lo que yo ya sé. No. Entonces creo que esa parte es importante tenerla muy en cuenta, ¿no? Y incidir, ¿no? Y recordar, pues sí, las tres Cs: buscar la credibilidad, buscar confianza y buscar la calidad, ¿no? Y en la calidad está también esta discusión ética. No tiene sentido divulgar algo que no le agrega información al hecho, no va a modificar la percepción. Distinto el caso, por ejemplo, a los videos en donde se ve en Nochistlán, Oaxaca, que quienes empiezan a dispararle a los habitantes de Nochistlán, Oaxaca y a los maestros en protesta fueron los uniformados. Ahí sí hay un valor informativo. Ahí sí tú estás no solamente difundiendo violencia, estás documentando que la violencia provino del Estado. Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones son las que hay que hacer en términos cotidianos.
Yo creo que el dinero que se está destinando, las grandes bolsas de dinero que se están destinando a los medios masivos de comunicación, porque el 70% de los recursos públicos se siguen destinando a la televisión y un pequeño porcentaje a la radio y otro mucho más pequeño a la prensa. Sinceramente yo creo que es una estrategia de lavado de dinero, ya a estas alturas, porque ya a quién le sirve que Erubiel Ávila haya pagado o destinado más de 9,000 millones de pesos en publicitarse. Están a punto de perder el Estado de México. Es decir, Erubiel Ávila ha gastado más incluso que lo que gastó en términos nominales. A lo mejor en términos reales no. Reales en el sentido de que hubo mucho dinero por debajo del agua que no se contabilizó. Pero el dinero real, Erubiel Ávila, por ejemplo, el Estado de México ha gastado mucho más que Peña Nieto en los medios. Y a lo mejor eso le ha beneficiado a él un poquito para no estar tan en la lona como está Peña Nieto. Pero van a perder el Estado de México. El propio Peña está gastando a estas alturas, en su quinto año de gobierno, el doble de lo que gastó Calderón en medios de comunicación, en propaganda, en publicidad, y tiene 6% de aceptación. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Dónde está la lógica de estarle pagando tanto dinero a los medios masivos y tienes el índice de aceptación más bajo en la historia de un presidente? Cada vez que abres la boca destruyes miles de millones de pesos que te han hecho de publicidad. Cada vez que dices a usted ningún chile les embona. O sea, el peor enemigo de Peña es él. No el Peque, no uno, no Aristegui, es él mismo. ¿Sí? Destruye lo que con dinero de los mexicanos ellos construyen. Es decir, creo que a estas alturas, y sinceramente se los digo, ese dinero que se despilfarra no es más que para lavar dinero, y lo vamos a ver en el caso de Duarte y los dos Duarte, César Duarte y Javier Duarte, destinaban supuestamente millones de pesos a medios, y muchos millones de esos pesos también se destinaban a portales digitales de los periodistas, que es el chayo digital que ahora le llaman, ¿no? Que son portales que no tienen audiencia, que nadie los lee, pero bueno, ahí les pagan. Mucho de ese dinero ni siquiera llegó, se lo transaron, se lo clavaron. Entonces, esto también va a salir a luz con las investigaciones, ¿no?, de los casos de corrupción. Y creo que sí hay que echarle un ojo siempre a ese dinero que destinan los gobiernos a los medios de comunicación. Sobre la discriminación por género, no creo que sea generalizado, pero hay, sinceramente lo veo, una sensación de amenaza permanente de los varones frente al avance de las mujeres. Las mujeres periodistas y comunicadoras están muchísimo más capacitadas, muchísimo más profesionalizadas que los varones, y además, no quiero generalizar, pero en buena medida son muchísimo menos susceptibles de caer en la corrupción, ¿no? Y ese es el principal problema de la discriminación de género en el gremio periodístico. Entonces, también creo que eso está cambiando. Miren, las mejores periodistas de esta generación son mujeres. Están ahí están los nombres, está Aristegui, está Lidia Cacho, está San Juana. Desgraciadamente, salvo el caso de La Jornada, no conozco otro. Y aquí en Z no hay mujeres periodistas que dirijan medios, ¿no? Es decir, sigue siendo un patriarcado, ¿no?, donde los varones son los que dirigen y son los dueños de los medios. Eso, en la medida que eso cambie, también va a transformar la ecuación. Y lo que pregunta Rafael Olivera es muy importante: ¿cómo va a afectar la Ley de Seguridad Interior a los periodistas?
Es una discusión que no hemos querido dar los periodistas ni los medios. Aprobar una ley de seguridad interior que está ahorita atorada en la Cámara de Diputados prácticamente equivale a decretar un estado de emergencia en el país. Y el decretar un estado de emergencia en el país no es solamente que haya un toque de queda y que la gente no pueda salir a determinada hora a circular en la noche o en la mañana. El estado de emergencia implica también el control de las telecomunicaciones, la posibilidad de que el ejército o la Policía Federal intervenga en comunicaciones privadas vía celular, vía computadoras, vía también los iPads, es decir, la injerencia y la intromisión en las comunicaciones privadas estaría autorizada con una ley de seguridad interior. Entonces los militares no solamente vendrían a las ceremonias de bandera como hoy, sino también me quitarían el micrófono por decir tantas cosas que los ofenden, por ejemplo. Entonces, en estos momentos está atorada la ley porque hay elecciones en el Estado de México y porque hay una fractura también fuerte, hasta donde yo entiendo, en el propio ejército. Hay un sector de generales que está presionando cada vez más por mano dura, porque según ellos es la única manera de que pueden evitar la llegada de López Obrador al 2018. Es decir, están ensayando el escenario de un golpe de Estado. Yo creo que ya vivimos un golpe de Estado en términos fácticos, pero también hay otro sector del ejército que no solamente apoya a López Obrador o apoya a otro candidato, sino que ven lo riesgoso que sería que se apruebe una ley de seguridad interior que autorice prácticamente el mandato militar. Los mexicanos no estamos acostumbrados a un régimen de excepción, no lo hemos vivido desde hace muchas generaciones y creo que sería muy contraproducente para el ejército. Creo que hay generales y altos mandos tanto de la Marina como del ejército que saben perfectamente que una medida de ese tipo va a desprestigiar a la propia institución militar. Entonces está en esta coyuntura. Eso es lo que se está viviendo con la Ley de Seguridad Interior y creo que sí es importante documentarla y divulgarla. Pues muchas gracias. Queda desesperada y a toda costa de tráfico y de clics. Y es que mi video se viralizó, ¿no? Pues sí, se viralizó porque el gran espejismo o la gran trampa de esta era digital es la búsqueda. Vinculo esas dos últimas para terminar con luego la parte de la discriminación y terminar con la de Rafael Olivera sobre la Ley de Seguridad Interior, que es muy importante para amarrar una compulsión por el morbo terrible, ¿no? O estos medios, me acuerdo en particular una discusión que tuvimos en proceso, ese se los relato porque fue de manera directa, cuando el chico de Monterrey asesina a sus compañeros y a la maestra. El video que se viraliza es el del Universal y hubo una discusión